Dios haya en la iglesia, en su cuerpo, la expresión misma de lo que Él es. Si como iglesia no estamos expresando la esencia de Cristo, pues simplemente somos una religión, pero no hay un verdadero cristianismo, porque un cuerpo que no expresa lo que la cabeza manda, pues simplemente no es un cuerpo, es otra cosa diferente a un cuerpo. Entonces, vamos a ir conscientemente descubriendo, no solamente en esta pausa activa, sino en nuestras vidas diarias, y los invito a que lo hagamos de ahora en adelante, a que vayamos descubriendo día a día cómo Jesús, cómo el Logos eterno actúa en nosotros como personas y como iglesia para producir aquello. ¿Qué es aquello? Pues aquello es el mismo Jesús, para producir la esencia de Jesús en nosotros. Si estamos en Él y Él está en nosotros, pues la esencia de Jesús está en nosotros, la esencia de Jesús, la substancia, como lo dice Colosenses, la substancia de Jesús habita en la iglesia y expresamos esa substancia en nuestras vidas personales y en nuestras vidas como iglesia. Y eso es lo que venimos hablando desde diciembre. Y hoy vamos a hacer la última reflexión en Colosenses para hablar de esta pausa activa que, ¿cómo se ha titulado? En Cristo. Y voy a devolverme un poquito para recordar lo que les dice Pablo a la iglesia de Colosas, y por extensión nos dice a nosotros en los primeros versículos, en los versículos 3 al 6 del capítulo 1. Una vez ha saludado, dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y de cuánto amor le tienen al pueblo de Dios. Ustedes se comportan así motivados por la esperanza de lo que está guardado para ustedes en el cielo. De ellos se enteraron por medio del mensaje verdadero del Evangelio. Esas buenas nuevas que escucharon ustedes están dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también sucedió entre ustedes mismos desde el día en que escucharon y entendieron la gracia de Dios. He recibido noticias de lo que son ustedes, de cómo viven ustedes, de la fe que tienen ustedes, es decir, de cómo ustedes están expresando su nueva vida en Cristo. Y hoy vamos a hablar, como última parte de esta introducción en Colosenses, de lo que es estar en Cristo y de cómo el ser humano, si lo recordamos, puede estar o en Adán o en Cristo. No hay otra forma de estar, o estamos en Adán o estamos en Cristo. Pero el que está en Adán, el que no ha resucitado en Cristo, el que no ha nacido de nuevo y está en Adán, obviamente no puede expresar a Cristo. Únicamente puede expresar ¿a quién? A Adán. ¿Y Adán cómo está? Muerto, en pecado. No puede, está en tinieblas. Quien está en Adán no puede expresar a Cristo, es imposible que exprese a Cristo. Por eso es que la persona natural, el ser humano natural, el que no ha nacido de nuevo, manifiesta afinidad con los valores del reino o con los valores del mundo. Esa es su afinidad. Lo que le gusta es lo que va en contravía de los valores del reino. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Esa es su naturaleza, esa es su substancia. No puede ser sino lo que es. No puede actuar sino como lo que es. En estos días están tratando este tema con los niños en iglesia infantil, y están utilizando el ejemplo de la oruga y la mariposa, que algún día lo vimos acá. La oruga muere como oruga para ser una mariposa. La oruga se alimenta de hojas, tiene una especie de muelas, de tenazas que van cortando y van comiendo la hoja. Y sus patas están diseñadas para caminar por
por las hojas, por los tallos. La mariposa es totalmente diferente. La mariposa ya no tiene asas, ya no tiene una manera de cortar hojas, porque ¿de qué se alimenta la mariposa? De néctar. ¿Qué tiene? Una especie de trompeta. Ya no podría comer hojas porque su boca no tiene la capacidad de comer hojas. Es completamente diferente, ha cambiado su naturaleza, ya no tiene 14 patas, sino tiene 6 y tiene unas alas con las cuales va a volar de flor en flor para poder alimentarse de el néctar de las flores. Entonces aunque es el mismo animal, son dos naturalezas diferentes, ha cambiado totalmente su manera de ser. Lo mismo sucede con el ser humano cuando está en Adán y cuando está en Cristo. Cuando está en Adán le gustan las hojas, se arrastra, ahí están las chicas de las compañeras de oración también han estado trabajando en eso. Cuando está en Adán se arrastra, pero cuando está en Cristo vuela. Nosotros lo vimos de la siguiente manera. Veíamos como el ser humano, o en el Logos estaba ¿qué? ¿Recuerdan? En él está la vida, pero que también en él había sido creado todo ha sido creado en él y para él. En él y para él, exactamente. Entonces todo está en él y allí en él fue creado el ser humano. El ser humano fue creado en Cristo. Por el pecado, el ser humano sale de Cristo y queda separado de Cristo, queda enemigo de Dios. Se vuelve enemigo de Dios. Ya no está en aquel que es la vida es la luz de los hombres, sino que está en tinieblas y es enemigo de Dios. Y a partir de allí en adelante, todas las generaciones nacemos separados, nacemos afuera de Dios, fuera de Cristo, ya no estamos en Él. ¿Qué quiere decir? Simplemente que o estamos en Adán o estamos en Cristo. No hay una posibilidad intermedia. ¿Y en Adán cómo estamos? Muertos. Y en Cristo estamos, más aún, estamos en la vida. Ya no estamos en muerte, sino estamos en la vida. Estamos en la luz, porque Él es la luz de los hombres. ¿Cómo sucede esto? Y estamos en un repaso rápidamente antes de entrar. Sucede sencillamente porque un día fuimos crucificados con Cristo. Un día por confianza, un día por la obra de Dios en mi vida, yo fui crucificado con Cristo. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Él estaba en la cruz. ¿Cuándo se hizo efectivo? En el momento que nací de nuevo. Fui crucificado con Cristo. Pero no solamente eso, sino que como vimos hace 8 días, fui ¿qué? Sepultado con Cristo. Fui crucificado con Cristo, fui sepultado con Cristo, y después ¿qué sucedió? Fui resucitado juntamente con Él. Entonces, para terminar de redondear este resumen, el Hijo es la cabeza y suprema autoridad de la iglesia. Él es la cabeza, pero la iglesia, los creyentes, somos el cuerpo. ¿Y qué pasa si somos el cuerpo de Él? Por su resurrección, resucitan ¿quiénes? Los que están en Él. Nadie más puede resucitar con Él. Solo pueden resucitar con Él los que están en Él. Continuemos. Esto es un resumen, estamos repasando lo que hemos visto las últimas semanas. Hay un antes y un después para aquellos que han muerto con Cristo y resucitado con Cristo. ¿Un antes cómo? En Adán. Así nacimos todos, ese es nuestro antes. En pecados, separados, enemigos. Pero también hay un después en Cristo. Hay vida. Aunque la vieja naturaleza continúa presente, ya no tiene el poder esclavizante que tenía antes de estar en Cristo.
Y lo que Pablo les dice a los colosenses, después de decirles todas estas maravillosas verdades, y nos dice a nosotros, es que hay que tener cuidado, hay un alerta. ¿Cuál es ese alerta? Dice, cuidado, cuidado, ustedes van en Cristo, pero hay un peligro que los está acechando. ¿Cuál es ese peligro? Ese peligro son las teorías, los argumentos vacíos y las doctrinas religiosas que los están rodeando y que los están haciendo mirar hacia otro lado y que les pueden hacer correr el peligro de alejarse de la verdad. Les dice, cuidado. ¿Cuál es el problema de todo esto? De estas teorías, argumentos vacíos y doctrinas religiosas, que no vienen de Dios. ¿Por qué? Porque son conceptos humanos, son ideas humanas, son filosofías humanas, son argumentos humanos. Pero lo que les dice Pablo y nos dice a nosotros es, tú andas en Cristo. No sigues argumentos, ni teorías, ni doctrinas humanas. Tú no te separas de Cristo. Estás en Él y vas a seguir en Él. Después de recordar lo que hemos visto estos días, el título que le he dado a la reflexión de hoy es Resucitados. Hoy vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 20, hasta el capítulo 3, versículo 4. Son únicamente 8 versículos. Entonces, iniciemos de una vez. Vamos, Colosenses 2, 20 al 3, 4. Dice los primeros dos versículos, 20 y 21. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? ¿Se dan cuenta de esto que les está diciendo Pablo? Entonces la pregunta, ¿qué era una realidad para los destinatarios y para nosotros? Han muerto en Cristo. Esa es la realidad que vivían. Los fieles creyentes en Cristo que están en Colosas, porque así comienza la carta, ¿qué les había sucedido? ¿Cuál era su realidad? Han muerto en Cristo. Y aquí tenemos que revisar algo. ¿Cómo es que llega el ser humano a este lado de la eternidad? El ser humano llega sometido por un sistema controlado por Satanás. Todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, está controlado por Satanás. Por eso permanentemente nos induce a alejarnos de Dios. Todo lo que nos rodea y el ser humano está sometido a valores humanistas antes de morir en Cristo. Y está sometido a religiones egocéntricas, donde el centro no es Dios, sino donde el centro es el mismo ser humano, y el ser humano busca cómo de alguna manera Dios le sirve a él. No como yo le sirvo a Dios, sino como Dios me sirve a mí. Pero al ser crucificado con Cristo, comienza a vivir en Cristo. Y Romanos 6 nos lo dice de una manera muy especial. Sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz junto con Cristo. De esta manera ya no está bajo el dominio del pecado, ni tiene que someterse a la esclavitud del pecado. ¿Qué pasó con la vieja naturaleza? Fue clavada en la cruz del pecado. Por eso ahora, ¿qué pasa? Ya no estamos bajo el dominio del pecado. ¿Pecamos? Tenemos una naturaleza pecaminosa y vamos a resbalar, pero no nos domina, no nos somete. Volvamos al texto que estamos revisando, Colosenses capítulo 2, 20 y 21. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques. La palabra sometido, ¿qué indica de una persona? Esclava. ¿Qué más? Bajo. Dependiente.
Eso es lo que quiere decir. Pero lo que está diciendo Pablo, o está advirtiendo Pablo, es que a pesar de su condición en Cristo, ¿a qué se estaban sometiendo? A tradiciones, ¿qué más? Doctrinas de hombres, filosofías, costumbres humanas. A todo eso se estaban sometiendo. Les llegaban las ideas de afuera, las ideas de las religiones, las ideas de algunos que consideraban que el cristianismo se tenía que vivir de cierta manera. Y recuerden que habíamos hablado de los judaizantes, estas personas que les decían qué podían comer y qué no debían comer, ¿cierto? Recuerdan la comida kosher, la no kosher, todo esto, qué era lo que ellos debían hacer. Pero no solamente a eso, sino a otras prácticas. Si quieres ser un buen cristiano, tienes que vivir de esta manera, tienes que actuar de esta manera, tienes que realizar estos ritos. Si no los haces, no eres un buen cristiano. Y esta era la manera como estas personas estaban viviendo. Los tenían, ¿cómo es la palabra que utilizaba Pablo? Cautivos. Los tenían cautivos. Ya no podían considerarse unos verdaderos creyentes si no, además de creer, realizaban ciertas prácticas que otras personas les decían que tenían que practicar. Y ustedes recuerdan que Jesús en algún momento habla de eso. En algún momento están criticando a Jesús porque los discípulos no se lavan las manos antes de comer. ¿Y qué contesta Jesús? Exactamente, lo que contamina no es eso, ¿no? No es la comida. Dice Jesús, la adoración que ustedes me brindan no les sirve de nada, y está recordando el Antiguo Testamento, porque enseñan tradiciones humanas como si fueran mandamientos de Dios. Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. El mismo Jesús llamó la atención sobre esto. No tiene que ver con lo externo, sino lo que hay dentro de la persona. Ese es el problema. Sin embargo, han pasado unos años, ya el cristianismo se está extendiendo por el Imperio Romano y todavía vienen los judaizantes a contradecir lo que el mismo Jesús advirtió. No es lo que coman. ¿Recuerdan ese evento maravilloso de Pedro en una azotea? Cuando baja esta sábana, ese lienzo, esta sábana con todos los animales, y le dice a Dios, oye, mata y come, no te fijes en el listado, porque ya tu relación conmigo no tiene nada que ver con eso. Volvamos otra vez a los versículos 20 y 21. ¿Cuál es la contradicción que señala Pablo en el comportamiento de los colosenses? Viven como si estuvieran en Adán. ¿Iba a decir alguien acá? Rubén. Viven como si estuvieran en pecado, tratando de ganar el favor de Dios a través de sus prácticas. ¿Qué es lo que les está sucediendo a ellos? Ellos, aunque viven en Cristo, están recibiendo tal bombardeo de estos judaizantes y de estas filosofías griegas, que están realmente viviendo como si estuvieran atrapados, cautivos, prisioneros de toda esta serie de prácticas que no tienen nada que ver con una persona que ha resucitado con Cristo. Vamos al 21 y 22 ahora. No manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Y aquí viene una pregunta que creo que es para nosotros también. Entonces, ¿por qué eran
tan importantes para quienes las practicaban? ¿Por qué era tan importante todo esto? Si ya habían resucitado con Cristo, si ya estaban viviendo en Cristo, ¿por qué les importaba a estas personas o a algunas de las personas que estaban allí, en las casas que se reunían, que se congregaban los de Colosas, la iglesia de Colosas, por qué era tan importante practicar estas costumbres, estas filosofías, estas prácticas religiosas que al fin y al cabo, se iban a acabar con el tiempo? Miren qué bonito, y el versículo 23 nos lo aclara un poco más. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Miren este versículo me parece que puede tocarnos a nosotros también. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, y ahí lo explica. Entonces la pregunta, según este versículo, ¿cuál es el único objetivo de cumplir con estas prácticas? ¿Dilo? Disfrazar la verdad. O sea, cuando uno se disfraza, ¿está qué? Aparentando. Apariencia. Qué interesante que allí en la iglesia había unas personas que querían aparentar, disfrazar, como dice Paola, lo que no eran. ¿Cómo aparentaban? ¿Cómo disfrazaban? ¿Cómo lo disfrazaban? Con ritos, ¿con qué más? Leamos el versículo, leamos el texto. Exactamente. De pronto mostrando que se restringían a ciertas cosas o hacían algo para ser más espirituales, para mostrarse más espirituales, para ponerse el disfraz, para aparentar ser ¿qué? Fieles, o tal vez incluso para aparentar ser cristianos. ¿Cómo así? Vamos avanzando. Otra pregunta. ¿Crees que hoy día seguimos actuando de la misma manera? Un rotundo sí. ¿Cómo? Rutinas, exactamente. En la iglesia evangélica, que es donde nosotros más caemos, ¿qué cosas hacemos para parecer más? ¿Para qué? Para aparentar sabiduría en una religión humana. Oraciones devocionales, exactamente, ministerios. Practicar todas estas cosas que a la luz de los demás que nos ven los seres humanos, pues dicen, oh, ¿cómo eres de espiritual? Oh, es que ¿cómo sabe? El saber no implica nada. ¿Cómo ora de bonito? ¿Cómo canta de bonito? Eso no quiere decir nada. Eso puede ser el resultado de una relación con Dios, como simplemente puede ser la apariencia de sabiduría en una religión humana. Nosotros somos cautivos de nuestras religiosidades. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si lo que hacemos es para mostrar lo que no soy, o si realmente es la expresión de que estoy en Cristo y Cristo en mí. A veces se utiliza la iglesia cristiana, y por siglos ha sido así, para que las personas que tienen cierta frustración o cierto fracaso en la vida encuentren un nicho donde poder ser populares.
Allí me comporto de cierta manera, allí ejerzo cierta función y ya puedo ser popular, reconocido. Pero realmente el centro soy yo. Yo quiero ser reconocido, yo quiero que me señalen como una persona espiritual. ¿Recuerdan a aquel fariseo y que estaba orando cerca del publicano? ¿Oraba con quién? Consigo mismo. Ay, mira cómo soy de bueno, Señor. Soy el pastor de la iglesia, Señor, mírame. Mucho cuidado. Porque a veces, delante de las personas, nos vemos como, ay, qué hermano tan hermoso, pero cuando se mira quiénes somos por dentro, somos unos verdaderos diablos. Y aquí en Colosas, ¿qué está sucediendo? Hay un grupo de personas así, y lo que está resaltando Pablo es que no se trata de hacer, sino de estar en Él. Cualquiera puede hacer, pero en Él ¿quién está? ¿Quién está en Él? ¿Quién ha resucitado? Cualquiera puede hacer. Cualquiera puede cantar, cualquiera puede repetir una oración, cualquiera puede repetir textos bíblicos. Pero en Él solamente pueden estar quienes han resucitado en Él, unidos a Cristo orgánicamente, es decir, como cuerpo, expresamos la vida que proviene de Él. Solamente si estamos en Él, si hemos resucitado en Él, podemos expresar realmente lo que proviene de Él. ¿Por qué? Sencillamente porque estamos vivos en Él. ¿Vamos bien? Listo. Vamos a pasar ya al capítulo 3, versículo 1. Dice así: si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, además de haber muerto con Cristo, ¿cuál otra realidad experimentan los fieles creyentes en Cristo? ¿En qué? Exactamente, además de haber muerto con Cristo, porque fue como comenzó el versículo 20, ahora este versículo nos dice que han resucitado con Cristo. Y aquellos que han resucitado en Cristo, ¿cómo evidencian su nueva naturaleza? Ahora sí, buscando las cosas de arriba. Esa es la manera como se expresa esa nueva naturaleza. Esa es lo que puede hacer la mariposa que no puede hacer la oruga. La oruga no puede volar así quiera. Y la mariposa no se puede arrastrar así quiera. Y cuando estaba preparando esta reflexión, recordé una historia que todos acá conocemos, que está en la Biblia, que está en Hechos. Y las voy a leer rápidamente para que veamos qué estaba sucediendo en la iglesia del primer siglo y cómo de pronto aún sigue sucediendo. Es la historia de Simón el Mago. Un hombre llamado Simón, esto está en 8, del 9 hasta el 22, pero vamos a saltar un pedazo. Dice así, del 9 al 13. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Cuando los samaritanos creyeron el mensaje de Felipe, que afirmaba que Jesús era el Mesías y hablaba del reino de Dios, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Simón también creyó.
recibió el bautismo y se dedicó a seguir a Felipe a donde quiera que éste iba, maravillado por los milagros que realizaba. Y hasta aquí la historia es hermosa, ¿verdad? Que hombre, hoy el hechicero que creyó, se bautizó y sigue a Felipe por todas partes. Vamos a saltar hasta el versículo 18 al 22. Dice así: al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Y mire la respuesta: que tu dinero perezca contigo, contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por eso, mire lo que dice ahora: arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. El final nos muestra que cómo había creído Simón. Tal vez racionalmente, pero no había confiado. Miren, por favor, prestemos atención a esto. No es posible ser hijo de Dios por esfuerzo humano. Tarde o temprano se cansará. ¿Cuántas personas comienzan a ir a un grupo en casa, a leer la Biblia, a orar, a estar en momentos eclesiales y se cansan? Porque es un esfuerzo humano. Yo me esfuerzo para ser cristiano, yo me esfuerzo para ser hijo de Dios. Hay personas que van y vienen, van y vienen, van y vienen. ¿Por qué? Porque están tratando de ser hijos de Dios con su propio esfuerzo. Y no es posible, no es posible. No es posible ser cristiano por querer ser cristiano, porque eso es una motivación humana. Y yo no sé, yo creo que a todos algún día nos ha pasado cuando alguien sabe que nos congregamos, que somos parte de una iglesia y yo también quisiera ser cristiano. Eso es una motivación humana. Exactamente, no es posible. O sea, las motivaciones humanas, los esfuerzos humanos no hacen que seamos cristianos. Mire, hay personas, y les cuento rápidamente, yo recuerdo un compañero del seminario, después de toda la carrera en el seminario, él siendo misionero, porque había sido misionero antes de llegar al seminario, predicador, predicaba en iglesias, todo esto. La última semana, antes de terminar materias, la última semana nosotros teníamos una materia los viernes que era en la que pues era como de contar cómo iba nuestro ministerio, cómo íbamos en nuestra vida como ministros del Evangelio. La última semana, dijo, esta semana, realmente creí, esta semana nací de nuevo. Y llevaba años predicando. Por años era su esfuerzo humano. Hay personas que llevan toda una vida pastoreando, siendo maestros, teólogos, cantantes, pero no han resucitado. Es puro esfuerzo humano. Quieren ser. Motivación humana. Es que desde chiquito me enseñaron que eso era bueno, entonces yo quiero. Lo que proviene de Adán, incluso servir a la iglesia o las prácticas religiosas, no proviene de Cristo. Por eso cansa, aburre.
Y yo no sé, pero ¿cuántas veces llegamos a una reunión como estas a regañadientes, aburridos, cansados, qué jartera, otra vez? ¿Por qué? Porque para una persona el mismo momento puede ser algo espectacular, bonito, donde realmente expresa a Cristo. Expresa a Cristo, no estoy diciendo recibe algo espectacular y sale acá emocionado y contento, no. Es un momento donde expresa a Cristo. Y otra persona sale vacío, cumplí, ya acallé mi conciencia, ya me comporté como un buen cristiano, ya puedo quitarme este disfraz, esta apariencia y volver a mi vida normal. Porque las dos personas están haciendo la misma, pero la una proviene de Adán, lo que hace, y el otro proviene de Cristo. Esa es la diferencia, no es más. Solo quien ha resucitado con Cristo está vivo en Él. No podemos estar vivos hora y media a la semana. O estamos vivos o estamos muertos. No hay otra opción. Si una persona está viva y se comporta religiosamente, adecuadamente, como un buen evangélico, tantos minutos a la semana y el resto de la semana, como vimos el gráfico, su vida es en Adán, pues sencillamente está haciendo un esfuerzo humano, sencillamente está teniendo prácticas que provienen de Adán, pero no ha resucitado con Cristo y no está vivo en Él. Así, nada más. Y esto, por favor, llévenselo en su mente, en su corazón. La religión ha llevado a muchas personas a autoengañarse. Se perciben a sí mismas como cristianos sin haber muerto ni resucitado con Cristo. Miren, nosotros señalamos mucho y criticamos mucho esto que se llama la ideología de género. Es que esta persona, siendo hombre, se percibe como mujer. Y la sociedad dice, hay que respetarlo porque así se percibe. Y hay que tratarlo como él se percibe. Y si llegamos a decirle a esa persona que se percibe como un pollo, que no es un pollo, sino que es un ser humano, ¿cómo reacciona esa persona? No, usted no es un pollo. Mírese al espejo, usted es una persona. ¿Cómo reacciona? Furioso. ¿Cómo se le ocurre? Respéteme, así me percibo yo. ¿Saben algo? Muchas personas les sucede lo mismo con el cristianismo. Se perciben cristianas sin serlo. Y hay que alguien o la palabra o una enseñanza o una reflexión les haga siquiera pensar que no son hijos de Dios. ¿Cómo reaccionan? Furiosos. ¿Cómo se le ocurre? El pastor me está ofendiendo. Eso no está bien. Eso no es correcto. Si desde chiquito yo soy hijo de Dios. ¿Es tu percepción o es real? Respétenme. Yo soy cristiano. ¿Has resucitado o no has resucitado? El resto es percepción. Y la religión nos engaña, y la religión nos hace autopercibirnos. Yo practico, yo canto, yo voy, yo hago. Yo conozco, tengo una buena doctrina, muy bueno, qué bien, pero que esa no es la pregunta.
La pregunta es, ¿has muerto con Cristo? ¿Has sido sepultado con Cristo? ¿Y has resucitado con Cristo? El resto no importa. Puedes hacer lo que sea. Y podemos verte cada domingo, o pueden verme cada domingo. Pero como ya lo dijimos un día, una cosa es lo que nosotros vemos acá y decimos, ah, sí, esta es la iglesia, nos encontramos en un evento de iglesias, en un lugar grande y nos encontramos muchas iglesias y decimos, esta es la iglesia, y eso es lo que nosotros vemos. Pero lo que ve Dios no es lo mismo. Lo que ve Dios, cuando Dios ve ese evento, cuando Dios ve esta reunión en la que estamos, no ve los que practicamos, los que cantamos, los que enseñamos, los que oramos. Él ve los que han muerto, han sido sepultados y han resucitado con Cristo y en Cristo. Por eso, cuando nos encontremos frente a Él, va a decir, yo nunca los conocí, nunca te vi. Pero si todos los demás me vieron, sí, todos los demás te vieron, pero yo no te vi. Porque aunque estuviste allí, aunque enseñaste, aunque predicaste, aunque cantaste, aunque oraste, aunque hiciste todo eso, no moriste en Cristo, no fuiste sepultado con Cristo y no resucitaste con Cristo. No te vi. Apártate de mí, hacedor de maldad. Pero tengo una cantidad de testigos, es que eso no importa. Eso no importa. Continuemos para ir terminando, ir avanzando. Colosenses 2, capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Quiénes centran su atención en las cosas de arriba? Los que han muerto, en Cristo obviamente, que es lo que está hablando él, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y eso es maravilloso, saber que cuando estamos en Cristo, no solamente estamos en Cristo, sino estamos escondidos en Dios, porque Cristo es Dios. De acuerdo a estos versículos, ¿cuánto esfuerzo hay que hacer para centrar la atención en las cosas de arriba? Ninguno. Porque la esencia es la naturaleza. ¿Cuánto esfuerzo tiene que hacer una oruga para volar? Haga la que haga, no va a poder volar. ¿Y cuánto esfuerzo tiene que hacer una mariposa para volar? Abrir las alas. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Solamente expresa lo que ella es. Para centrar la atención en las cosas de arriba, no hay que esforzarse. Si alguien tiene que esforzarse, si alguien dice, uy, es que aquí está la plataforma de películas que me gusta y aquí está el poder expresar al Señor en algo, lo que sea, o de alguna manera, no, definitivamente que es esta. No, me tengo que esforzar, no. Eres una oruga tratando de volar. Y no importa el esfuerzo que hagas, no importa, no eres mariposa. No importa el esfuerzo que una persona haga por estar, por practicar, por hacer, por recitar. Si no ha muerto, no ha sido crucificado con Cristo, ha sido muerto con Cristo, sepultado con Cristo y resucitado con Cristo, no puede poner su mirada en las cosas de arriba, se va a cansar, le va a durar días. Hay personas que les dura unos poquitos años, pero se cansa. Bueno, hay personas que no les dura ni horas siquiera. Y cada semana vuelven y repiten el ciclo, vuelven y repiten el ciclo, vuelven y repiten el ciclo.
Otra vez la oruga tratando de volar, otra vez la oruga tratando de volar. No va a volar mientras no sea mariposa. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Y si estamos escondidos con Cristo en Dios, entonces no hay que crear una espiritualidad artificial. Prácticas sin haber nacido en Cristo es algo artificial, algo que nos ponemos, es una máscara que nos ponemos para acallar nuestra conciencia, para sentirnos mejor, para creer que estamos bien, para lo que sea, para estar bien con la familia, bueno, lo que sea. Pero no es real, es artificial. Vamos terminando. Versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Wow. Cuando Él, que es nuestra vida, imaginen, quien vive en Cristo, quien ha muerto en Él, quien ha resucitado en Él, quien puede poner su mirada en todo lo que es Él, se ha manifestado. ¿Cuándo va a ser manifestado? Cuando vuelva. Y veámoslo como lo dice el mismo Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículos 16 y 17. El Señor mismo bajará del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que murieron creyendo en Él serán los que resuciten primero. Luego, los que estemos vivos en ese momento seremos llevados junto con ellos en las nubes para reunirnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Quiénes? Los que ponen su mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque han muerto con Él. Han sido sepultados, bueno, han sido crucificados con Él, muerto con Él, sido sepultados con Él, y han resucitado con Él y en Él. Si no estamos en Él, no podemos resucitar, porque el que resucitó fue Él. Pero los que resucitemos, bueno, los que morimos con Él y en Él, como Él resucitó y estamos en Él, resucitamos con Él. Para terminar, quien está en Cristo habita en aquel que es la vida, habita en aquel que es la luz. Entonces, a quien ha resucitado con Cristo, se le ha otorgado seguridad y esperanza comunicada por Cristo y vivida en Cristo. Quien ha resucitado con Cristo no recurre a prácticas religiosas para autovalidarse como cristiano. Nuestro ser expresa desde ya la gloria que un día será plenamente manifestada. En Él hay plenitud, en Él ya está todo, en Él ya hay vida eterna, en Él, solo en Él. Si realmente hemos resucitado con Cristo, hemos resucitado en Él, ya nada va a ser diferente a nuestra expresión de lo que ya somos. Y si vamos a orar, y si nos vamos a encontrar, y si vamos a leer la Biblia, y si vamos a hacer lo que sea, a entonar un canto, es la expresión de lo que ya somos. Estamos en Él. Si estamos fuera de Él, no es nada, simplemente nada. ¿Amén? Entonces, vamos a orar.